Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Mujeres en Agricultura. Y la verdad es que hoy día estoy acompañada de dos grandes mujeres. Nos acompaña Rocío Cantuarias, ex convencional, y ahora es la ciudadana Cantuaria. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, muy buenas noches a todos. Encantadísima de estar con la Bárbara y contigo, Maida. Y Bárbara Bustamante, que ya la conocerán porque está siempre con nosotros en nuestro programa Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura, historiadora y directora académica de la Red Cultural. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, Maida. Hola, muy buenas noches a todos. Feliz de estar contigo y con la Rocío. Y además feliz porque la Rocío me trajo un regalo, ¿ya? Así que aprovecho de mostrarles. Aquí está el libro Las Damas de Hierro de la Rocío de la Tere Marinovich y con el prólogo de Axel Kaiser. Así que es un imperdible. Así que estoy muy contenta. Precisamente es bueno que hayas planteado el partido con el libro porque hoy día vamos a hablar de liderazgo femenino. Y vamos a hablar de liderazgo femenino particularmente porque hemos tenido la noticia y están todos conmocionados y todos atentos porque además esto no es corto, esto es largo, porque en Chile la gente se muere y a los 2 días te enterraron y punto. Pero aquí no, esto es largo, varios días y vamos a tener todo el cambio en el Reino Unido. Me refiero a los 70 años de gobierno de Isabel segunda, que un poco nos hace pensar lo que es el liderazgo femenino y cómo una mujer, y ojo, aquí hay que ser bien justo porque en el Reino Unido han sido las mujeres las que han gobernado. Entonces, yo me hago una pregunta, yo un poco voy a partir contigo, Rocío, porque generalmente se dice que nosotros estuvimos totalmente excluidas. ¿Es eso verdad o nosotros hemos hecho historia detrás del poder y en el poder? O sea, siempre tú, Maida y Bárbara, lo saben mejor que yo, por los hitos históricos, ¿no es cierto?, en que las mujeres, no solamente la reina, han asumido el liderazgo, Isabel la Católica, ¿no es cierto?, y hoy día, la verdad es que esto de que las mujeres somos un grupo... ¿no es cierto?, como acreedoras de alguien que nos debe, un grupo históricamente excluido, creo que es una falacia que tiene mucho que ver con ideología de género y creo que es un relato instalado, neomarxista y que no se condice con los hechos y con la evidencia, que no tiene nada que ver con la realidad. Y si vamos hoy día a nuestro mínimo espacio, ¿no es cierto?, de nuestro país, vemos que hemos tenido una presidente que es mujer 2 veces en la propia Convención Constitucional sin necesitar un cupo asegurado de hombres o de nadie, tuvimos a 2 presidentes que también fueron mujeres. O sea, si vemos a lo largo de la historia, que ustedes lo saben mejor que yo, vemos cómo las mujeres hemos estado siempre en la primera línea del liderazgo. Lo mismo en nuestro país y lo mismo en los últimos acontecimientos o hitos que han marcado la contingencia social y política. No, sin duda. Respecto a lo que un poco plantea la Rocío, Bárbara, en la historia mencionó a Isabel la Católica. ¿Es como una golondrina que no hizo verano o podríamos decir un punto así como, porque el relato es que estuvimos ausentes y la verdad es que Isabel la Católica fue lejos más importante, porque claro, dicen Isabel y Fernando como si fueran lo mismo, tanto monta, monta tanto, pero ¿era eso así o cuál era más poderoso? El tanto monta, monta tanto de Fernando era probablemente por su intención de poder equipararse a la importancia que tenía Isabel la Católica. ¿Pero quién roncaba ahí? Roncaba Isabel. O sea, ¿vendió las joyas? No vendió las joyas. No vendió las joyas. No vendió las joyas, no las vendió. Es que lo que pasa es que, claro, en la historia se ponen de repente de manifiesto esas ideas como el tema de las joyas o esa idea de que a lo mejor las mujeres hemos estado en un segundo plano a lo largo de la historia y eso es verdaderamente falta de conocimiento y también, bueno, la intención, lo que decía un poco la Rocío, esa cosa como ideológica, de querer mostrar que hemos tenido un papel secundario. Y no es así porque si uno piensa, no solo en la historia de España tenemos a una Isabel la Católica que es una mujer trascendental, que marca un hito en la formación de lo que es España hoy día, en la consolidación de la monarquía española. O sea, es un hito fundamental. Si pensamos, bueno, en la historia de Rusia, por ejemplo, hay solo 2 personajes que tienen el apelativo de El Grande, Pedro y Catalina. Y Catalina, además, hay que pensar que era una princesa alemana. Ni una sola gota de sangre rusa, pero ella fue la que hizo de Rusia un imperio de las características que llegó a ser ese imperio de los romanos. O sea, importantísima. Y ahora, claro, y qué es lo que nos congrega aquí a hablar de mujeres, bueno, la figura de la reina Isabel también deja más que en claro que en la historia de Inglaterra son las mujeres las que han llevado los grandes periodos de transformaciones.
No, y no solo eso, en el caso de Inglaterra, un poco para sentar un poco el camino a la otra pregunta que les voy a hacer, pero en el caso de Inglaterra, la historia de Inglaterra parte con una gran luchadora que es Boudica, que se rebela contra la conquista romana. Vamos a tener la primera intención de que puedan ser reinas en el caso de sacar la ley sálica con Matilda, estamos hablando muy temprano dentro del periodo medieval. Posteriormente vamos a tener a Leonor de Aquitania, que no siendo reina va a gobernar y va a roncar, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y vamos a tener que la ley sálica finalmente va a aplicarse con María Tudor I, Isabel I, que transformó Inglaterra, o sea, fue ella la que le cambió el pelo a Inglaterra como reino. Pero si después nosotros pensamos, bueno, en las Estuardo vamos a tener a María, digamos, María Estuardo, y vamos a tener, o sea, Mary y a la reina Ana como gobernante, pero va a ser la reina Victoria, otra vez, la que va a hacer crecer y va a crear este imperio sobre los mares. Y después tenemos el reinado de Isabel II, en la que se convierte por primera vez una primera ministra, Margaret Thatcher, que, ojo, el Reino Unido lleva 3 primeras ministras. O sea, realmente ahí tenemos un ejemplo de todo lo contrario. Las que transformaron Inglaterra fueron mujeres. Entonces, ahí viene un punto, el liderazgo femenino. Maida, pero espérame, ¿y tú a qué crees? ¿Qué crees tú que es la justificación o a qué obedece este relato, en mi opinión, mentiroso, o muy parcial de esta ideología? De que somos un grupo excluido, de que alguien nos debe algo, de que el hombre siempre nos ha coartado. Lo que pasa es que ahí entramos en el tema del feminismo. Lo que pasa es que el feminismo tiene 3 olas. Ciertamente en la primera ola, que buscaba la participación política y la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Igualdad de oportunidades. Es inmensamente justa porque las mujeres tuvieron preponderancia en la historia detrás del poder y en algunos casos donde no había ley sálica en el poder. Pero ciertamente teníamos una participación política, digamos, no visible, aunque eso no quiere decir que no fuera real, ¿ya? Y que no fuera importante. Y que no fuera importante. Claro, entonces, el feminismo de primera ola es inmensamente justo. El de segunda ola ya se impregna de marxismo y por lo tanto comienza a desvirtuar lo que es ser mujer. Y por eso para allá un poco voy con la pregunta, ¿ya? Y el de tercera ola ya implica la lucha de clase en el concepto mismo y por lo tanto es contra los hombres. Y en la sociedad somos hombres y mujeres. Sí. Entonces ahí viene mi pregunta. ¿Cómo ves tú lo que es desde ser mujer el liderazgo? Porque nosotros somos mucho mejores en tiempos de crisis. Yo creo que hay una absoluta complementariedad entre el hombre y la mujer, o sea, esto de ponerlos como antagonistas, lo mismo que chilenos indígenas con chilenos no indígenas, ¿no es cierto? La causa del ecologismo radical se parece harto al feminismo radical este que estás mencionando tú, o sea, yo creo que es la nueva forma, ¿no es cierto?, de hacer política identitaria, la nueva forma, dejamos un poquitito de lado, aunque permanece lamentablemente, pero dejamos un poquitito de lado solo el relato de la lucha de clase para cambiarlo por o reemplazarlo por este antagonismo entre hombres y mujeres, lo que, insisto, esto obedece a una ideología neomarxista pura y dura, digamos. Entonces, yo creo que creo en la complementariedad entre hombres y mujeres, no creo en que haya antagonismo y la evidencia histórica sí lo dice, ¿no es cierto? Y la contingencia política y social actual también. Y creo que somos grandes líderes. De hecho, Maida, a mí me parece que es victimizar a la mujer cuando tú la pones en una posición de merecer, porque alguien le debe algo en una cuota, por ejemplo, de poder político. O sea, a mí me ofende, y lo digo de verdad, que necesite yo un cupo para entrar o a un directorio o a un cupo de poder político o en cualquier instancia, público o privada. O sea, a un cargo de elección popular a mí me tienen que asegurar un resultado porque soy más débil, porque soy más tonta, porque soy menos capaz que un hombre. O sea, de verdad creo que a las mujeres sensatas, a las mujeres no ideologizadas, no radicalizadas, este argumento es de puro sentido común, ¿o no? Bueno, a mí me parece absolutamente lógico. A mí me parece que la lógica de la cuota parte de la base que la mujer es menos. Y como es menos, hay que ayudarla. Es como cuando tú piensas en ese concepto de ponerle un cajoncito, son menos y por lo tanto tengo que subirla para poder darle una oportunidad. Cuando creo que las mujeres hemos demostrado, no solo en la historia, sino que en la vida, y cuando digo en la vida, porque cuando a uno le dicen ¿quién es el jefe del hogar? Ya, ¿quién es el jefe del hogar? Pregunto, Barbarita, ¿quién es la jefa? La jefa de yo, pues absolutamente. Además que yo siempre me he convencido de una frase que mi mamá siempre repite.
en la vida hay gente que nació para mandar y otros para obedecer. Yo soy del grupo de los que nacieron para mandar. No, pero yo concuerdo absolutamente con usted en esa idea de que, o sea, el establecer cupos, de darle a la mujer, en el fondo, que para poder acceder a un puesto, a un cargo o a una elección, en el fondo tiene que ser como con esa cosa reservada, o sea, es mirarla en menos. Es decir, bueno, tú no eres capaz por ti misma de lograrlo. En mi caso, yo concuerdo con la Rocío, yo me sentiría completa y absolutamente ofendida, porque yo creo que las mujeres tenemos que ser y sentirnos complementarias con los hombres y absoluta y completamente capaces de lograr nuestros objetivos. Y porque tenemos las capacidades, porque tenemos además yo creo que la gran virtud de poder ser, por un lado, trabajadoras, inteligentes, y por otro lado tener la gran capacidad que tenemos, yo creo, todas las mujeres de organizar y de tener múltiples cosas en la cabeza y en el fondo que ninguno de esos aspectos finalmente termine cayendo, o sea, así como un mozo que está llevando las copas. Yo creo que todas las mujeres tenemos esa capacidad y eso es algo que tenemos que desarrollar, valorar e inspirarnos en ejemplos tan importantes como existen en la historia. O sea, ahora me estaba acordando, por ejemplo, de otra gran mujer, se me vino a la cabeza, que también es inglesa, Florence Nightingale. Fabulosa. O sea, una mujer que en su época fue absolutamente en contra de lo que se pensaba para las mujeres, de lo que se quería o de lo que estaba permitido para las mujeres, y ella hizo su vida y la dio al servicio de lo que ella quería hacer, que era desarrollarse como enfermera. Y le abrió la puerta a todas las mujeres a una dimensión nueva dentro del trabajo, porque ciertamente nosotros hay una historia en que fuimos ganando espacio, eso es verdad, y eso es innegable, y por eso yo considero que el feminismo de la primera hora era una causa inmensamente justa, Sí. pero por lo mismo es una causa que me parece secuestrada. Y aquí yo me voy a detener un poco para entrar en lo que es ser mujer, porque hoy día incluso el feminismo de la tercera ola ha confundido lo que es ser mujer. ¿Ya? Cualquier cosa puede ser mujer. Y me voy a tomar de una feminista profunda, inteligente, y que además hizo todo el cuestionamiento y hizo todo el camino, que es hoy día Santa Benedicta de la Cruz, nadie la conoce con ese nombre, pero es una filósofa, la primera mujer que tiene una cátedra de filosofía en el mundo, ayudante de Edmund Husserl, Edith Stein, una grande. Y ella dice que tiene un libro que se llama La Mujer. Y ahí lo que plantea dice, las mujeres no son iguales a los hombres y no deben ser iguales a los hombres, son complementarios, como bien tú dices. Y ser mujer es un modo de ser. ¿Ya? Y desde ese modo de ser, desde lo femenino, que implica tener esa posibilidad, porque independiente que uno pueda ser madre o no, hay una posibilidad a la vida en potencia que se manifiesta en una posibilidad de cuidado y de generar puentes y por lo tanto de generar mejor sociedad. Y eso es lo que ella plantea, o sea, desde lo femenino, cómo la mujer puede colaborar. ¿Tú ves que eso es así? O sea, absolutamente, o sea, qué honor estar de acuerdo, pero es pura sensatez, digamos, eso es así, y creo que tenemos un rol importantísimo que cumplir. O sea, esto de verdad yo creo que es una ofensa de asegurarnos, de ponernos como víctimas. No solamente es una ofensa para quienes tienen la opción de optar a cargos de responsabilidad política, por ejemplo, sino que también es una ofensa para quienes deciden elegir por un hombre, por ser representadas por un hombre. ¿Por qué las mujeres siempre tenemos que entender que vamos a ser bien representadas por mujeres? Y no estoy hablando de esta filósofa, No, por puede supuesto, ser con la al que revés. por Y supuesto. pueden ser hombres representados por nosotras. Por supuesto. Entonces, lo que tú haces es tan antidemocrático que tú le metes la mano a las urnas asegurando un cupo político y privilegiando o priorizando a la mujer política en lugar de la mujer electora, que perfectamente puede optar por ser representada por un hombre. A ti que te tocó hacer campaña y estar en terreno, también te tocó ver esas mujeres que son aguerridas, porque si uno va a clases medias y a niveles socioeconómicos más bajos, las más guerreras y las que sustentan y las empresarias, esas microempresarias son mujeres. Sí, absolutamente. Y tú veías la fuerza, o bueno, lo ves, ¿no es cierto? La fuerza, yo aquí con ustedes dos lo veo todo el rato, pero en las ferias, feriantes, profesoras que han sacado adelante a sus hijos,
muchas veces sola. O sea, es una fuerza que de verdad inspira. Y yo creo que hay un desprecio por esa garra y por ese liderazgo de aquellas personas que ponen a las mujeres como víctimas todo el tiempo. O sea, es desconocer el principio de realidad, Maida. No solamente la historia de las que ustedes nos dan cuenta siempre y que me encanta oírla, sino que de la realidad. O sea, ¿quiénes son las personas que tienen más empuje? ¿Quiénes son que en momentos de flaqueza en la familia de los maridos, de las parejas, de muchos hombres, lo sacan adelante? Si somos nosotros habitualmente. ¿Quiénes son las que mantienen unidas a la familia? Siempre las mujeres. ¿Y O casi quiénes- siempre, casi ¿Y siempre. quiénes son los que mantienen por lo mismo unido a una nación? Los hombres. Barbarita, respecto a la reina, que hoy día estamos todos con los ojos, 70 años De de unión. gobierno, 70 años de unión, porque además de mantenerse neutral, esto que parece una frialdad y que muchos han criticado desde el sentimiento, pero ahora hablando desde la razón, esa frialdad, esa neutralidad, ¿ha sido positiva para el reino? No sé, a mí me parece que la celebran de una manera impresionante. Yo creo que sí, de todas maneras, estos días que hemos estado hablando tanto respecto de la reina, de lo que significaron esos 70 años de reinado, de las características, también el otro día tú misma hacías alusión a que la serie, ¿ya? La serie The Crown nos muestra a una reina, y a lo mejor nos quedó esa imagen, una reina mucho más seria de lo que verdaderamente era Isabel II, que tenía un gran sentido del humor. Pero como ella... en su profesionalismo, yo creo que eso es lo más destacable, en su profesionalismo fue capaz de entender y de encarnar lo que verdaderamente es la monarquía, ser capaz de anteponer los intereses de ese Estado, ella como jefa de Estado, incluso por sobre sus intereses como madre, como abuela, teniendo que decir, bueno, al pan, pan, vino, vino, las cosas que están bien y las que están mal, y por lo tanto fue capaz de sacar a su hijo Andrés, por ejemplo, que es de los favoritos, del balcón para el saludo en el jubileo. Esos son datos, o sea, que muestran verdaderamente la gran reina que fue Isabel II y cómo encarna verdaderamente el sentido de la monarquía y de lo que verdaderamente es la monarquía. No lo que hoy día, además hemos escuchado en gran parte de los medios de comunicación, que me da la sensación que son todos bastante antimonárquicos, un poco de no comprender, ¿ya?, lo que significa la monarquía, de lo que significa la tradición, el respeto y el cuidado por esa tradición que finalmente ha mantenido a esa nación sumamente unida y sumamente democrática. Bueno, ahí hay un punto que es bien importante porque muchos piensan que monarquía, aristocracia es contrario a democracia, lo cual es un error porque miran la democratización como una especie de banalización, ¿ya? Y por lo tanto, porque reniegan de la tradición, porque esa visión progresista siempre mira al futuro y por lo tanto niega el pasado. Y ciertamente si hay algo que encarna la tradición, que para mí, como diría Chesterton, la tradición es la democracia de los muertos porque permite que aquellos que fueron estén presentes en el hoy y por lo tanto la nación se congregue como un todo, los que fueron, los que son y los que serán. Y eso es lo que se encarna en el Reino Unido y hemos visto que precisamente la prensa ha sido tremendamente contrario y atacado y se ha quedado en el sentimentalismo de un poco poner a tanto a Diana como a Meghan como los titulares un poco de esta situación tratando de menoscabar, ¿no? claro, pero un poco y también entender como que las víctimas, como las de víctimas una monarquía perversa. de una monarquía, claro, las víctimas de una monarquía perversa, tal y cual como dice la Bárbara, pero tiene que ver con no comprender que todo cargo implica responsabilidades y implica también renuncia. Sí, ¿tú no crees que deberíamos aprender un poco, bueno, con la prensa algo antimonárquica? Yo te encuentro razón, Bárbara, al menos lo que he leído y lo que he visto en la tele. ¿No crees que deberíamos aprender? O sea, a ver, disculpen que lo traiga a una cosa mucho menos importante como el plebiscito del domingo. Hablo del orden mundial más que de nuestro país, que sí es súper relevante, pero lo que pasó el domingo fue un parelé, un rechazo a la intención de desunirnos. O sea, yo creo que fue un golpe
a la unidad nacional. Eso fue lo que los chilenos prefirieron el domingo, y a nuestra historia constitucional, que había sido despreciada por este proceso y luego por la gente que quería aprobar este texto, que nos desunía y que realmente despreciaba la historia constitucional. Entonces, yo creo que ahí tenemos un punto de los chilenos sí creemos en estar unidos, en ser una sola nación, en el respeto a nuestros emblemas, a nuestras tradiciones, ¿no es cierto? Como bien lo hizo durante toda su historia de reinado la reina Isabel. Y creo que ahora, después de que los chilenos hablaron el domingo, creo que ahora le corresponde a nuestras autoridades aprender un poco, lo digo con harta humildad, pero Sí. miremos las formas, miremos las tradiciones y veamos qué podemos aprender, porque las formas en términos de cargo, de autoridad y de responsabilidad son súper importantes. Lo vimos durante el reinado de los 70 años, Sí. que siempre se guardaron con tanta elegancia, con tanta sutileza las formas de la monarquía, y hoy día vemos. A mí me da harta vergüenza ajena ver cómo se desprecia nuestra institución de la presidencia, ¿no es cierto? Esto que puede parecer una tontera, que no se use corbata, Sí. que se sienten como en la playa, en el Palacio de la Moneda. A mí me parece que es un atentado en contra de nuestras tradiciones y de nuestro respeto a la institucionalidad. Bueno, eso es lo que es la banalización, precisamente, del cargo y del poder. Y una de las cosas bien interesantes es que es divertido porque podríamos decir que después de 70 años y guardando todas las formas, ella muere y sale, podríamos decir, del cargo con una popularidad que cualquier presidente que gobierne 4 años la quisiera. ¿O no, Bárbara? Imagínate, cualquiera quisiera O tener los primeros esa- meses. Claro, claro. Popularidad porque los en los meses. primeros meses cualquiera se lo quisiera. No, sí, yo creo que ese es un punto sumamente importante. Concuerdo con ustedes en el hecho de esta banalización, este no respeto por las formas, en el fondo esa idea no sé, de no respetar a quienes fueron nuestros héroes, por ejemplo. Todo eso tiene que ver como con esa deconstrucción de quiénes somos nosotros verdaderamente, y también estoy completamente de acuerdo con la Rocío que en la votación del domingo pasado lo que Chile votó es decir, no, nosotros somos un Chile, sí tenemos una forma de ser, sí hay un alma de ser chileno y eso no queremos perderlo. Y yo creo que, claro, las autoridades en este momento tienen que ser capaces de respetar ese llamado, de aprender un poco y de mirar lo que pasa a nivel mundial y darnos cuenta de que, claro, también los medios de comunicación son bastante responsables y son los medios de comunicación, te diría que como de este lado del mundo, porque la verdad es que si uno mira hoy día, por Sí. ejemplo, y vuelves a Inglaterra, cómo los medios de comunicación, incluso los medios de comunicación, esos amarillistas, esos más Incluso tremendos, The Guardian. Sí. exactamente, cómo han tratado con respeto, han agradecido a esta mujer que verdaderamente se transformó en una madre, Sí. en una parte, un capítulo importante de su historia. Y entonces, claro, desde aquí, desde este lado del mundo, la verdad es que, claro, los medios de comunicación hacen un tratado o tratan la noticia de una manera que nuevamente se deja ver una cierta ideología. Y lo otro que me llama mucho la atención, que me parece casi providencial, que también yo creo que tiene que hacernos pensar, el hecho de que ella haya muerto en Escocia. El hecho de que, claro, significa mucho por lo que ha sido la historia de Escocia y de Inglaterra. Y por la cara de la primera ministra escocesa, que ella pretendía hacer un nuevo plebiscito para ver si los escoceses se independizaban. Bueno, yo creo que ahora va a tener que aguardarse un poquito. Esa idea de dividir, creo que tras la muerte de esta mujer es una lección que hay que aprender. Exacto, ella fue un ente tremendamente aglutinador y yo concuerdo contigo de que aquí en Chile han sido especialmente recalcitrantes y yo diría banales. Quedarse en la chimuchina de la relación con las nueras, podríamos decir, y de los Cuatro nietos también. fantásticos, me Esta encanta. idea un poco de mostrarla como la perversidad, esa mujer de corazón, de roca, y no comprender que sí, ella es una roca en el sentido del fundamento de una nación que va más allá de eso. Pero además, y un poco deteniéndome en eso, los medios han sido aquí particularmente responsables y Chile sí ha sido probablemente punta de lanza
de un proyecto de no solo banalización, sino que esto que hablábamos, de deconstrucción, no solo de lo que es una nación, de lo que es el país, sino que también lo que hablábamos antes, lo que es una mujer. Nosotros pareciéramos ser la punta de lanza de un movimiento progresista exacerbado que sin duda no le hace bien a nadie. ¿Tú no crees que, o ustedes no creen que los medios de comunicación social deberían haber aprovechado de hacer pedagogía con la muerte, con el respeto que me merece, digamos, pero con la muerte de la reina, respecto, por ejemplo, de la historia? Por O supuesto. sea, yo de verdad creo que es tan mezquino, tan pobre, tan débil, que se paren ahí pseudo historiadores, pseudo periodistas, y varios que son activistas, digamos, progre y activistas incluso de la izquierda más radical, que no aprovecharon este momento tan oportuno para dar una clase de historia, o varias clases, digamos, porque esto se ha cubierto durante varios días y va a seguir hasta que paren en Inglaterra la conmemoración y el reconocimiento a la reina. Podrían haberlas invitado a ustedes, bueno, las invitan siempre, pero haberlo hecho de un modo serio, respetuoso, responsable. O sea, incluso si hubieran querido banalizar, podrían haber destacado, sin haber considerado una pedagogía respecto de la historia de Inglaterra, del Reino Unido, podrían haber llamado la atención de cosas que yo creo que al ciudadano común y corriente que no sabe nada de historia, llamaban la atención, como por ejemplo que haya atendido a la primer ministro. O sea, eso fue impresionante. Yo no he oído a los medios de comunicación destacar que 2 días antes de su muerte, fue el día antes, 2 días antes de su muerte, ella cumplió hasta el último minuto Su deber. con su deber, con su responsabilidad. Entonces, te fijas, yo creo que los medios de comunicación han puesto el foco donde no corresponde y perdieron una oportunidad para tener, en mi opinión, alto rating, que creo que es lo que interesa, dando un paseo, una clase de historia a muchas de las personas, a los auditores que se conectan. Claro, y además pensemos 70 años, ella, muchos plantearon desde fuera que ahora sí terminaba el siglo XX, porque ella es una protagonista que acompaña el siglo completo, o sea, nace en los años 20, pero asume en la posguerra, y podríamos decir cuánto sucede con ella en el trono, ella esa continuidad en el cambio, cuántos papas, cuántos presidentes, Claro, cuánta historia. Ministros, claro, cuántas veces tuvo que, lo que decía la Rocío, o sea, 2 días antes tuvo con la primera ministra dándole en el fondo el mandato de formar gobierno, en el fondo de iniciar esa nueva etapa dentro del gobierno, y cuántas veces le correspondió, y solo si uno piensa que esta mujer, no sé, o sea, Winston Churchill, la Margaret Thatcher, y además esa idea de que, claro, uno a lo mejor puede entrever qué postura política puede haber tenido, pero la verdad es que eso cae como en la opinión personal. Pero esta mujer fue capaz o sea, con los dos lados, ¿no? Y manejarse absolutamente con una neutralidad bastante maravillosa. Y claro que yo creo que aquí en Chile se podría haber hecho más por tratar de rescatar esos valores, de haberlos mostrado a través de la televisión. A la Maida la vi un poco complicada el otro día en un programa, tratando de defender ciertas ideas. Bueno, Bárbara, ¿tú no crees o sea, tú crees que, o las dos, pero ¿qué opinan respecto de un proceso refundacional como el que llevamos a cabo en Chile? Yo lo veo imposible. Con una monarquía, con una realeza como la de Inglaterra. O sea, este proceso de olvidarnos de todo y querer desintegrar la institucionalidad hubiese sido imposible. Que ahí hay un punto bien importante. Sí. ¿Qué es democracia y qué no es democracia? No es democrático una acción totalitaria que quiere reimponer y reescribir un país. Sí es muy democrático aquello que mantiene las tradiciones en forma permanente. Y ojo, yo el otro día hice un comentario que me pareció muy importante, porque Inglaterra ciertamente es una monarquía democrática, donde hay real alternancia en el poder a través de los primeros ministros, por supuesto, pero además es una nación que ensalza la meritocracia profundamente. En Westminster están enterrados no solo los reyes, sino que todos aquellos que hicieron algo que de alguna manera construyó la nación. Y todas las tumbas se pueden pisar. Uno camina arriba de Charles Darwin, de Isaac Newton, de incluso, no sé, Lord Cochrane, que además tiene la bandera chilena. En fin. Pero la única tumba que no se puede pisar
es la tumba del soldado desconocido. Y llevado eso a Chile, aquí, donde precisamente en el monumento Baquedano estaba la tumba del soldado desconocido, se banalizó incluso lo más sagrado. Pero además de eso, la reina hace caballeros a todos aquellos que han dado algo por la nación. O sea, pensemos que cualquiera podría decir, bueno, cuando dicen la monarquía es racista, cero. O sea, acaban de hacer caballero a Hamilton, entre otras cosas. Es más, si pensamos a Murray, en el fondo tenista, a la Agatha Christie, en el fondo Anthony a los Hopkins, actores, claro. Anthony Hopkins, por favor, fabuloso, Sí, Ian McKellen, no sé, la Adele, la propia Adele, o sea, todos aquellos que tienen un mérito y que pueden partir desde muy abajo. O sea, Inglaterra es una nación donde incluso muy temprano, o sea, si uno piensa en el gobierno de Enrique VIII, el cardenal Wolsey era hijo de un carnicero, en el fondo Thomas Cromwell también era hijo también de un origen muy humilde, el propio William Blake era hijo de un calcetinero, y Shakespeare era hijo de un fabricante de guantes. Sí, yo creo que deberíamos impulsar un par de clases de historia a los periodistas. Antes de pedirle a ellos que hagan algo de pedagogía, ¿o no? Yo creo que es fundamental la necesidad que enterarse, existe, claro, de una cosa como de una reeducación, de una desideologización, porque sabéis que no he podido dejar de pensar desde que venía para acá y sabía que estaba conversando con ustedes, se me vino a la cabeza la idea de por qué este anhelo también de ir a destruir las bases, de ir a destruir la identidad de una nación. Y me acordé de me fui a Rusia, ustedes saben que la historia de Rusia es mi la Sarina. Claro. Me acordé de que Rusia, y tal vez ese es uno de los factores de por qué también la revolución y las ideas y este liderazgo de los bolcheviques finalmente ahí cundió, ahí prendió. Porque Rusia efectivamente era una nación en búsqueda de definir qué era. Una nación que tiene como dos almas, ¿ya? Esa alma eslava, pero que también tiene la influencia del mundo occidental. Y entonces en Rusia habían poetas, literatos que decían, por ejemplo, somos una nación bastarda, que no somos ni de Oriente ni de Occidente. Lógicamente que en ese momento al zar eso no le gustó nada y Chadayev no terminó muy bien. Pero era una nación en esa definición. Y justamente ahí es donde pudieron refundar. Y entonces ese es el gran riesgo, porque nosotros sí somos una nación que tiene un alma, que hoy día hay muchos que quieren desconocer muchos factores o que quieren incluir o destacar un elemento por sobre el otro, pero yo creo que lo que más nos define es el hecho de que somos, en primer lugar, somos mestizos. Y eso nos da un valor del que hay que sentirse orgulloso, una riqueza que hay que, no sé, que hay que destacar, que hay que defender. Yo creo que la mayoría de los chilenos sí se siente orgulloso, claro. Bárbara, o sea, y por eso fue tan claro en su voz que tuvieron en las UNA el domingo pasado. Sí, o sea, claro, tienes razón, me refiero a defenderla de ese anhelo, lógico, de pasarnos por encima. Claro, por supuesto, pero sin duda, y un poco teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en el último tiempo, este 18, la empanada va a ser más buena, la chicha más rica, y la cueca las banderas se van a ver más bonitas. Y las banderas van a verse más, como alentando la primavera, ¿o no? Claro. Lejos mi fecha de feriado y de fiesta preferida. Sí, de todas maneras. Lejos. Por eso la otra vez también, no sé en qué programa, yo les decía, por favor, este año, la cueca, ¿no? La cumbia, dejémosla para otro tipo de festividades, pero este año que sea cueca. Que sea cueca. ¿La Sarina baila cueca? Sí, yo bailo todo tipo de ritmo. De todo tipo de ritmo, exactamente. Bueno, les agradezco que quieren que les diga esta conversación. Se nos hizo súper corto, así que vamos a tener que seguir conversando, y el tema de la mujer yo creo que es un tema muy importante porque hemos estado hablando puro de política, de constitución, porque eso era lo que nos tenía, pero creo que en este espacio que es de mujeres hay que preguntarse precisamente sobre lo que es ser mujer y cuál es nuestro rol dentro de la sociedad, y yo creo que es un rol precisamente para tiempos de crisis. Así que hoy día yo creo que son muchas las mujeres que están invitadas a hacer país, desde sus propios lugares, no necesariamente desde la política activa y contingente. Todas ustedes están llamadas a construir país. Gracias, Bárbara. Gracias, Rocío. Gracias a ustedes, me encanta oírlas. Y que estén muy bien. Chao, chao.